les doy la bienvenida a un programa más En Defensa del Consumidor. Los productos que venden las tabacaleras, alcoholeras, las empresas de ultraprocesados y refresqueras están asociadas a las principales causas de enfermedades y muertes en México. Sin embargo, estas empresas no pagan los altos costos económicos que suponen esos daños. Por ello, organizaciones civiles tienen una propuesta para aplicarles impuestos saludables. De eso hablaremos hoy en Defensa del Consumidor. Acompáñenos. Vamos primero con la nota neta. México será sede del Mundial de Fútbol 2026. El gobierno de la Ciudad de México ha anunciado una serie de proyectos cercanos al Estadio Azteca en la Ciudad de México, que impactarán directamente a habitantes del pueblo de Santa Úrsula Cuapa, quienes alertan del riesgo de enfrentar más escasez de agua y daños ambientales. Vecinas y vecinos dijeron, sin embargo, que les preocupa que los problemas de movilidad se agraven y se eleve el costo de vida en la zona, tanto por los desarrollos inmobiliarios como por el turismo. Habitantes del pueblo de Santa Úrsula Cuapa exigen que el gobierno local y federal les garantice el acceso al agua de forma equitativa. Por ello, rechazan que Televisa, dueña del Estadio Azteca, tenga desde el 2019 una concesión de agua. Esto ha sido negado por el gobierno de la Ciudad de México, pero en el registro de la Conagua aún aparece esta concesión. Hablemos del tema central de ese programa. En México, el consumo de alcohol, tabaco, refrescos y productos ultraprocesados, estos productos chatarra, está detrás de la epidemia de obesidad, diabetes y otras enfermedades. Los daños que provocan estas industrias colapsan el sistema de salud y las finanzas públicas, ya que generan costos económicos muy superiores a los impuestos que pagan. El estudio Impuestos Saludables, más recursos para la salud pública, que fue presentado por las organizaciones Fundar, el Centro de Análisis e Investigación y el Poder del Consumidor, propone que los impuestos saludables podrían ser un instrumento clave en la política fiscal para frenar las altas tasas de obesidad y enfermedades crónicas en México, así como enfrentar los crecientes costos económicos que representa su atención. El estudio comparó los costos económicos que genera el consumo de bebidas azucaradas, de alcohol, de tabaco y alimentos ultraprocesados con la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el IEPS. México cuenta con impuestos saludables desde hace décadas. Por ejemplo, en 2014 se implementó un IEPS de 10% a las bebidas azucaradas, pero que hoy ha perdido su efectividad. De hecho, desde entonces organizaciones de la sociedad civil proponían que fuera mínimo del doble. Las organizaciones consideran que los impuestos saludables podrían ser un instrumento clave en la política fiscal para frenar las altas tasas de obesidad y enfermedades crónicas en México, así como enfrentar los crecientes costos económicos que representa su atención. Si se suman a otras medidas preventivas como una mayor regulación de la disponibilidad y la publicidad de estos productos nocivos, también podría garantizarse el derecho a la salud de la población. Para hablar más sobre este estudio Impuestos Saludables, más recursos para la salud pública, me da gusto recibir aquí en Defensa del Consumidor a Iván Benumea, es coordinador del programa de justicia fiscal en la organización Fundar. Gracias, Iván. Hola, Montse, muchas gracias por la invitación. Gracias. Me gustaría partir de que nos expliques qué son los impuestos saludables. Claro. Los impuestos saludables son un impuesto, es una contribución que pagan los consumidores y que llevan existiendo en nuestro sistema fiscal desde hace mucho tiempo. Hay otros impuestos que pagan las empresas o las personas, como el impuesto sobre la renta, el IVA, y los impuestos saludables son un impuesto que se llama especial sobre producción y servicios, y por ejemplo es un impuesto que también solemos pagar cuando compramos gasolina, por ejemplo, ¿no? La lógica detrás de los impuestos saludables es que se incrementen los precios de los productos por diferentes consideraciones como el derecho a la salud, el derecho a un medio ambiente sano, etcétera. Y en México lo que tenemos son impuestos que incrementan el precio de algunos productos con el objetivo de desincentivar su consumo. O sea, al momento de que se incrementan los precios, lo que se busca es que la gente tenga menos incentivos para comprar esos productos porque ahora resultan más caros. Y el segundo objetivo detrás de estos impuestos es generar ingresos para el Estado y que con ello, por ejemplo,
se pueda financiar nuestro sistema de salud, educativo, los servicios sociales, programas sociales, etc. Entonces, en términos muy generales, los impuestos saludables son contribuciones que tienen el objetivo de reducir el consumo de ciertos productos que se ha demostrado durante mucho tiempo que son muy perjudiciales para la salud. Y el segundo objetivo tiene que ver con aumentar la recaudación del gobierno para que pueda financiar el gasto público y particularmente el sistema de salud. Me decías que ya se aplican desde hace tiempo, y pienso, por ejemplo, en los impuestos para las bebidas azucaradas. Ya teníamos años con este impuesto, pero todavía falta más, ¿o qué es lo que ven en esa parte? Sí, en nuestro reporte, Impuestos Saludables más recursos para la salud pública, documentamos la situación actual de estos impuestos, proponemos que lo que se recaude se destine, por ejemplo, al IMSS Bienestar, y además sugerimos algunas medidas que podrían implementarse para que las grandes industrias que se dedican a vender alcohol, tabaco, bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados paguen más impuestos respecto a sus propias ganancias. En el caso del impuesto a las bebidas azucaradas, que es un impuesto que había existido hace mucho tiempo, pero en el sexenio de Fox se eliminó, y luego en 2014 regresó a nuestro sistema fiscal gracias al impulso de diferentes organizaciones. En su momento lo que se aprobó, por ejemplo, es que cada litro de refresco pagara un peso por impuesto, ¿no? Pero en nuestro análisis lo que detectamos es que esta medida ya quedó muy desactualizada, es decir, ya ese peso, si le sumas la inflación, etcétera, ya básicamente significa un monto, una proporción muy pequeña del precio final de un refresco, ¿no? Para que te des una idea, del precio final de un litro de refresco, solamente el 6% significa el IEPS, el impuesto saludable, cuando lo que debería buscarse es que por lo menos el 20% del precio final de estas bebidas significan un impuesto, y con eso más recaudación por el Estado. Lo que nosotros proponemos es que la cuota actual, que es de 1.6 pesos, se incremente a 7 pesos por litro de bebida, para que con eso incremente mucho el precio de los productos, y con eso pues la gente tenga menos incentivos para consumirlos. Y todo esto al final del día se trata de beneficiar a nuestro sistema de salud, ¿no? El consumo de todos estos productos ha sido ocasionado por el crecimiento del poder de estas industrias, ¿no? Al final del día venden productos adictivos, y pues la industrialización de todos estos productos ha ocasionado que la gente ahora tenga más enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, y al final del día todo eso genera muchas presiones para nuestro sistema de salud. En nuestro reporte, por ejemplo, documentamos que cerca del 30% del gasto del IMSS se destina solamente en la atención de diabetes, una enfermedad que está muy relacionada con el consumo de bebidas azucaradas y productos ultraprocesados, ¿no? Y al final del día, si se reduce el consumo, se beneficia a la salud pública, porque en el mediano y largo plazo habrá menos costos para el Estado al momento de atender estas enfermedades, y también significa un ahorro para las familias, porque la medida en que las personas gasten menos en estos productos que son al final del día nocivos para su salud, tendrán más ingresos disponibles con los cuales destinar sus ingresos hacia otras actividades. Y esto que se recauda entonces también se puede invertir justamente en el sistema de salud. Eso es lo que están planteando. Así es. Algo muy importante de los impuestos saludables es que deberían estar etiquetados, es decir, lo que se recauda debería dirigirse hacia algo en particular. Puede ser la promoción del deporte, puede ser el sistema de salud, puede ser otro tipo de política pública que el gobierno decida implementar. En el caso de México, eso se intentó hace algunos años, pero no funcionó. Y hoy un problema alrededor del diseño de estos impuestos es que lo que se recauda pasa, digamos, a la bolsa general de
la tesorería, o digamos como una bolsa donde están todos los tipos de impuestos que se recaudan en el país, pero eso no se dirige específicamente hacia el sistema de salud. Lo que nosotros proponemos es que todo eso que se recauda vaya hacia el IMSS Bienestar, que es la institución que hoy en día tiene la máxima obligación al momento de garantizar el acceso a la seguridad social, más bien el acceso a la salud de las personas sin seguridad social, y nos parece que de esa forma podríamos incrementar mucho el presupuesto que hoy tiene esta institución. También sería posible, por ejemplo, etiquetar lo que se recauda, algunos programas para la atención y prevención de enfermedades, para la vigilancia de epidemias, deporte, etcétera, ¿no? Son muchas posibilidades, pero nos parece que eso que se recauda debería, por ley, asignarse al sistema de salud, particularmente el IMSS Bienestar. Sí, son distintas aristas, porque hablabas de las bebidas azucaradas, de los refrescos, pero también están, por ejemplo, los productos ultraprocesados que tienen este exceso de sodio y se relacionan con la hipertensión, ¿no? El consumo en exceso de estos productos. Entonces también a eso se podría destinar parte de los recursos. Sí, y algo también muy importante que documentamos en el reporte es que el consumo de estos productos generan grandes costos económicos para toda la sociedad, ¿no? Por ejemplo, solamente en el caso del alcohol se ha documentado que cerca del 2% del Producto Interno Bruto se pierde como consecuencia de su consumo constante y a lo largo del tiempo. En el caso, por ejemplo, del tabaco, se calcula que cerca del 0.7% del PIB se pierde, se desaprovecha por culpa de que las personas al final, después de un tiempo, terminan con alguna enfermedad como cirrosis o tienen menos posibilidades de trabajar y se pierden ciertos niveles de productividad. Y eso es muy importante considerarlo, porque lo que a toda la sociedad le cuestan estos productos, más bien el consumo de estos productos, es mucho más que lo que se recauda por los impuestos saludables. Por ejemplo, en el caso del alcohol, que es un 2%, solamente por los impuestos saludables se recauda cerca del 0.6% del PIB, ¿no? Entonces hay una brecha todavía muy amplia que tendría que incrementarse para que los impuestos saludables puedan compensar todos esos daños económicos que generan para la sociedad. También hablabas del caso del tabaco. Entonces, ¿qué es lo que plantean en esta propuesta fiscal? Y también cómo podría aumentar el presupuesto para la Secretaría de Salud. Mira, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el impuesto o los impuestos que se aplican al tabaco deberían significar el 75% como mínimo del precio final de una cajetilla. Es decir, que al momento de que una persona compra una cajetilla, el 75% como mínimo sean impuestos. En México esa proporción anda por ahí del 68 o 69%. Y hoy en México, cuando una persona compra una cajetilla, digamos que paga un impuesto general, como si se tratara del IVA, ¿no? Que pagamos un 16 del IVA al momento de que compramos algo, pero en los cigarros es del 160%. Y además se paga una cuota por cada cigarrillo, que esta cuota hoy está en algo parecido a un peso, a 0.6 pesos, y nosotros proponemos que se incremente a 3 pesos, para que con eso el precio final de una cajetilla se eleve mucho y lo que se pague de impuestos sea equivalente a cerca del 85% del precio final de una cajetilla. Y esto también es una medida que se ha venido discutiendo durante muchos años, ¿no? Y al final del día creo que es muy importante acompañar los impuestos saludables con otro tipo de estrategias enfocadas en la salud pública. La prohibición de publicidad, la prohibición de la venta en las escuelas, regular mejor el marketing, impedir el lobbying y la captura corporativa, etcétera. Y es un gran reto porque, como seguramente saben, muchas empresas, por ejemplo, en el caso de
de la prohibición a vender productos ultraprocesados en las escuelas, se han amparado para evitar que estas medidas se implementen y ellas al final del día lo que están buscando es proteger sus ganancias a costa de la salud pública. Entonces, es muy importante vigilar también el comportamiento de las grandes empresas y acompañar los impuestos saludables con otras medidas que beneficien la salud pública. Esas presiones que mencionas también han marcado pues un precedente para evitar que avancen estos impuestos, por ejemplo, que crezcan en lo que nos comentabas de la parte de, no nada más del tabaco, sino de las bebidas azucaradas. ¿Es parte de las limitantes que se han encontrado en estos años? Pues una limitante que siempre ocurre es acudir al juicio de amparo, es un derecho que tienen, pero si vemos en una perspectiva más amplia, que no solamente recurren a los juicios, sino también logran acceder a ciertos contactos y ciertos vínculos con el poder público y digamos, hace un par de años eran muy populares los casos de ciertos diputados que tenían vínculos muy cercanos con las grandes industrias, no solamente de los productos ultraprocesados, sino también, no sé, las famosas televisoras, por ejemplo, ¿no? Y sí, hay que estar muy pendientes de todas esas actividades. Al final del día son grandes empresas defendiendo sus intereses y creo que como sociedad lo que nos corresponde es no solamente exigir que estos impuestos se incrementen para así incrementar también el gasto en salud, sino también que pues, las autoridades protejan y garanticen el derecho a la salud. Y esto que mencionas de acompañar esas propuestas, pues tiene que ver porque se acerca la discusión del presupuesto del 2026. Entonces, ¿qué es lo que se plantea ahora como organizaciones, además de este estudio? Se está planteando a lo mejor un diálogo con las y los legisladores para que avance, y de nuestra parte como consumidores, como consumidoras, que sí podemos hacer, ¿no?, para empezar a exigir que avancen estas propuestas. Claro, sí, efectivamente el 8 de septiembre se presenta el paquete económico, que es el conjunto de documentos que contienen, por ejemplo, el presupuesto y la cantidad de recursos que se van a gastar el siguiente año. Y en el marco de esta negociación del presupuesto, creo que va a ser muy importante que el Congreso, sobre todo, pueda conocer estas propuestas, pueda escucharlas, pueda dialogar con la sociedad civil y otros organismos nacionales e internacionales como la propia OMS, ¿no?, que han documentado durante mucho tiempo el por qué estos impuestos son saludables, y esperemos que eventualmente pues puedan mejorarse, porque es muy lamentable que lo que hace 10 años, por ejemplo, se aprobó con el caso de las bebidas azucaradas, hoy por diferentes motivos ya no sea suficiente para alcanzar los resultados que en su momento se alcanzaron, ¿no? Es importantísimo que, por ejemplo, el impuesto a las bebidas azucaradas se incremente a 7 pesos para que así, digamos, estemos en la situación que hace casi 10 años estábamos y que hoy desafortunadamente se ha perdido la importancia de este impuesto. Y como consumidores, creo que siempre hay esta discusión sobre qué responsabilidades se le pueden adjudicar al consumidor versus a las grandes industrias, que son quienes promueven sus productos casi que en cualquier esquina. Pero creo que algo que podemos comenzar a hacer es informarnos quizás sobre otras opciones que impacten menos en la salud, ¿no? Y estar muy atentas del poder corporativo de estas grandes industrias, y también exigir al gobierno que pues no permita que estas grandes industrias continúen controlando y asumiendo cada vez más poder. Gracias, Iván. También yo quisiera preguntarte sobre algo que plantean en ese estudio acerca de la transparencia. Ya una vez que se logre implementar ese tipo de impuestos, ¿por qué también es importante que estas industrias, hablamos de las del tabaco, el alcohol, las de ultraprocesados, transparenten todo lo que están, todos los impuestos, todo lo que están dando, ¿no? Claro.
Sí, en nuestro reporte también tenemos algunas propuestas para incrementar la transparencia fiscal y financiera de estas grandes industrias. Hoy, lamentablemente, hay muchas protecciones legales para poder conocer cuánto ganan, cuántos impuestos pagan, cuánto deducen, cuántos empleados tienen, etc. Y nos parece que sería muy, muy importante y beneficiaría mucho a la salud pública que estas grandes empresas puedan, por ejemplo, dar información sobre la cantidad de impuestos que están pagando y cuántas ganancias tienen en México. Porque eso nos permitiría saber si están recurriendo, por ejemplo, a prácticas de evasión fiscal, si están quizás ocultando ciertos ingresos en paraísos fiscales, si le están pagando bien o no a sus empleados, etcétera, etcétera, ¿no? Es una medida que en otros países se ha explorado, que no es algo del otro mundo, y al final del día, pues estas empresas son unas de las grandes responsables de la salud pública, de la crisis de salud pública que lamentablemente aún enfrentamos, y por lo tanto se debería exigirle más transparencia sobre sus ingresos, sobre sus impuestos, y también pues el Servicio de Administración Tributaria, por ejemplo, podría informar todavía más sobre cómo se comportan estas grandes industrias. Muchas gracias, Iván Benumea, coordinador del programa de Justicia Fiscal en la organización Fundar. Muchas gracias, Montserrat. Ya escuchamos a Iván Benumea desde la organización Fundar. El gobierno mexicano tiene en sus manos garantizar que las grandes industrias paguen por todos los daños que provocan a la salud. Un tema relevante ahora que se avecina la discusión del paquete económico 2026. ¿A ustedes qué les parecen estas propuestas? Este programa se realiza gracias a la coordinación desde el Poder del Consumidor de Denise Rojas y Karen Castillo. El guión lo elabora Guillermo Bermúdez. Yo soy Montserrat Antúnez y los veo como cada lunes aquí en Defensa del Consumidor por Estudio B y los martes en Sin embargo al aire. ¿Un dulce tradicional? Si tiene químicos, no lo es. Las obleas de cajeta de San Pablo esconden ingredientes que dañan tu salud. Te lo explicamos. Tienen una doble advertencia: exceso de calorías y azúcares. Un combo peligroso para tu bienestar. La mitad de las calorías de una oblea, 55.5% de las calorías totales, provienen del azúcar. Se venden como un dulce tradicional, pero llevan químicos como carragenina y BHA asociados a daños en la salud. Estos aditivos son inflamatorios y hasta cancerígenos. ¿Por qué arriesgarte? Tiene 17 ingredientes en total. No suena muy natural, ¿verdad? Evita su consumo, ahora que lo sabes. ¿Vas a seguir consumiéndolo? Conoce más sobre este y otros productos siguiendo el contenido del Poder de Consumidor y Sin embargo. Y tampoco te pierdas en Defensa del Consumidor.